Para mí estar en este lugar. Hermano Mercado. Perdón una vez más. Quiero desearles a todas las madres un feliz día, que el Señor les bendiga grandemente. Sabemos que hoy se celebra aquí y en México también, y en otras partes de otros lugares del mundo también se celebra el Día de las Madres, pero esa solamente es una fecha y más que nada yo creo que es mercadotecnia para vender flores y regalos y todas esas cosas que le gustan a mamá, y es lindo, ¿verdad? Pero sabemos que el Día de las Madres la tenemos que celebrar siempre, porque amor como el de una madre, nada más el del Señor. Porque el de los padres a veces nos quedamos muy cortos. Y no es que seamos malos, literalmente, es que el Señor no nos dio esa capacidad. Estamos cortos en esa situación. Amados hermanos, vamos a hacer una oración antes de empezar la palabra para que el Señor sea no solamente dirigiéndome a mí, sino hablándole a sus corazones, que Él me dé la capacidad y la sabiduría para poder expresar lo que el Señor ha puesto en lo más profundo de mi ser para traerles el día de hoy, como un detalle especial, ¿ok? Amado Dios, te damos las gracias, Padre Celestial, por tu amor, tu misericordia, por tu gracia. Gracias por permitirnos estar aquí, reunidos, celebrando este maravilloso día. No solamente es el Día de las Madres, Señor, sino es celebrándote a ti, Dios mío, que tú nos has dado la vida a través de un ser tan hermoso como son nuestras mamás. Ayúdanos, Padre Santo, a honrarlas, bendecirlas y sobre todo, Padre Celestial, amarte a ti a través de ella. Ayúdanos, Padre maravilloso, en esta hermosa tarde, a mí a exponer tu palabra, Señor, esa palabra de verdad que trae espíritu, que trae vida, Dios mío, y a cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar. Ayúdanles, Padre Celestial, a que tu Espíritu Santo abra el corazón de cada uno de ellos, que permitas, Padre Celestial, que estas palabras que yo expongo hoy no sean solamente de mi boca, sino que sean de tu Espíritu. Y sabemos, Padre Celestial, que tu palabra es vida y es vida en abundante, Dios mío. Te ruego, Señor eterno, que cada uno de los que están aquí, Dios mío, puedan atesorar las verdades y los principios que yo voy a hablar, Señor, y que ellos puedan atesorarlos, porque tu palabra nos enseña que cuando atesoramos tus palabras en nuestro corazón no pecamos contra ti. Te rogamos por tu gracia, por tu misericordia, por la fidelidad que tienes para con nosotros, que tú me ayudes y que tú ayudes a cada uno de los que está aquí. Bendice, Señor eterno, a este pueblo que con todo el corazón te busca y te honra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar sus lugares, amados hermanos. Y como les dije una vez más, feliz Día de las Madres. Dios les bendiga generosamente en este hermoso día. ¿Están contentas? Amén. Amén, gloria a Dios. Las que son madres y los que son padres y los que no todavía, algún día, si es la voluntad del Señor, tendrán ese privilegio. El amor maternal en las Escrituras, quiero que hoy enfoquemos un poquito en eso. Y como dice, pueden mirar ahí en sus pantallas, dice que es el reflejo más puro de la fuerza y el sacrificio divino en la tierra. El amor maternal es único. Sabemos que un amor de madre es bastante peculiar, porque a veces es difícil de entender. A veces es una fuerza poderosa. El amor de madre es proactivo. Una mamá no espera a que todo le caiga del cielo. Cuando ella mira dificultades y mira situaciones complicadas, ella se activa, porque ella quiere el bienestar para su familia, para sus hijos, porque ella quiere el bienestar para su hogar. El amor de madre es proactivo, fiero, lleno de gracia y profundamente arraigado en la esperanza. Y quiero presentarles en esta hermosa tarde algunos ejemplos de ese amor maternal que se refleja en la Biblia. Hay ejemplos que la palabra del Señor nos deja y nos muestran qué tan grande es el amor de madre. Un amor valiente
Qué amor tan grande el de Jocabed. Ahorita que hablaba la hermana Liz sobre este amor de madre. Dice que desafió el decreto de Faraón. Escondió a su hijo y actuó con valentía. Porque no era nada sencillo, amados hermanos, dejar a la suerte, literalmente a la suerte, como le decimos aquí, a la voluntad de Dios. Y les puedo garantizar que ahorita, en esta actualidad, no sé, dudaría muchísimo que una mamá hiciera algo así. Es muy difícil que una madre, con el amor que tenía Jocabed, poner a su hijo en una cesta y dejarlo que navegara por el río Nilo, infestado de cocodrilos. Ahí existen estos animales, son los más grandes del planeta, fieros. Pero, ¿por qué un amor valiente? Porque Moisés literalmente estaba muerto. Si Jocabed, qué importancia, amados hermanos, de la convicción de esta madre. Ella sabía que Moisés no podía vivir. Para ella, lo único que estaba pasando era que lo estaba prolongando sus días más. Pero Moisés estaba muerto. Ella miró un poco más de esperanza, de abandonarlo en el río, y su única esperanza era que lo encontraran más adelante. En este caso, el objetivo era que lo encontrara la hija de Faraón y ella lo pudiera salvar. Era la única oportunidad que tenía. Ella ya no podía seguir cultivándolo. Ella ya no podía seguir cuidándolo. No podía seguir amamantándolo. ¡Qué dolor tan grande! Ustedes que son madres podrán darse cuenta del sacrificio y la valentía de tener que dejarlo ahí. Ahí no había alternativas, ahí no habían derechos humanos, ahí no había policía, ahí no había nada. Ahí había un decreto que decía que todo varón que nacía tenía que morir. Es difícil, pero era la realidad. Esta mujer con valentía lo dejó en medio del Nilo. Me imagino que lloró, imploró al Señor que Él salvara su vida. La Biblia no nos cuenta eso, pero sin duda alguna ha de haber sido semanas, meses, desde que nació. Me imagino que ella imploró a Jehová de los ejércitos que le diera una solución a su problema. Hay otro ejemplo, cuando dos mujeres, y como les digo, en este mundo hay amores que son peculiares. Dice la Biblia, nos muestra que ante Salomón se presentaron dos mamás, dos madres. A veces puedo entender una mamá. Prefiero regalarlo, prefiero que la otra madre se quede con mi hijo a que lo maten, que lo sacrifiquen. Ahora, el amor de la otra madre no lo entiendo muy bien. Si ya había perdido a su hijo, si ya había sufrido el dolor, ¿por qué quitarle el otro a la otra persona? Y vamos a hablar más adelantito también del amor, el lado oscuro del amor maternal. Entonces dice la palabra de Dios, y vemos aquí algunos puntos, que la mamá del bebé que estaba vivo decidió renunciar al propio hijo. Prefiero renunciar a ti, pero que tú sigas viviendo, a verte morir aquí. Así es. Capacidad de un sacrificio extremo. Era difícil soltarlo, pero era lo mejor. Un amor que no conoce el egoísmo. Prefería que el niño se fuera con la otra mamá, aunque ella en su corazón dice que sus entrañas se conmovieron cuando iban a matar al bebé. Entonces prefirió, es mejor, déjalo así, no importa. Ella viviría con la esperanza de que le salvó la vida a su hijo. Otro amor inquebrantable de María. Mientras otros huían, sus apóstoles, sus discípulos,
los que le habían jurado lealtad profunda, los que habían visto los milagros, los prodigios de aquel a quien habían enunciado las Escrituras, cuando llegó la hora de la verdad, dice que huyeron. Mas María permaneció firme junto a su hijo en la angustia, en la agonía física y en el rechazo social. A veces es fácil entender esto. A veces es fácil tomar esto y pasar por alto ciertos puntos, pero si usted analiza desde el punto en el que estaba Jesús, Jesús era un rebelde para los ojos romanos. Todos nosotros miramos a Jesús en el lado amable, pero para los romanos Él era un rebelde. Él es como si usted en la actualidad trajera a un terrorista y quisiera derrocar el gobierno actual. Así veía el imperio romano a Jesús en ese momento. Por eso, aunque Pilato sabía que él era inocente, para la sociedad no. Para la sociedad Jesús era uno más de entre muchos que pasaban esa trayectoria de la cruz, porque la cruz era muy normal. Para nosotros en la actualidad es, la cruz, un sacrificio único, pero en aquel entonces era el pan de cada día. Es como actualmente el corredor de la muerte que le llaman a los que sentencian a morir. Ahora ya los inyectan, los duermen antes de que mueran. Antes era un poco más cruel con la silla eléctrica y todas esas cosas, pero para nosotros es, pobre, lo van a condenar a muerte, porque mató a un policía, mató a una familia, yo qué sé. Ahora bien, en aquel entonces no había nada de eso. El imperio se dedicaba a hacer sufrir a la gente para que los que se rebelaran contra el imperio la pensaran dos veces. Y desde ese punto el imperio romano veía a Jesús. Y a María no le importó que a su hijo lo acusaran de que él era alguien que se levantaba contra el imperio. Me imagino que María dijo, si Jesús va a morir y si a mí me toca morir con él, está bien. Me imagino yo que el Señor ha de haber preparado a María antes. Entonces, María en ese momento de dolor y sufrimiento que permaneció junto a Jesús, dice que cumplió la profecía en medio de un gran dolor. La profecía era que una espada traspasaría su propia alma. ¡Qué dolor! Me imagino yo ver a Jesús, a su hijo, aquel que había tenido muchos días entre los brazos, aquel que había amamantado desde pequeño. Me imagino yo que María recordaba cuando Jesús crecía y corría en medio de su casa. ¿Dónde estaba José? No sabemos. Pero todos esos recuerdos venían a María, sin duda alguna. Y ella tuvo que sufrir todo eso. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor para una madre mirar a su hijo encarnecido, en carne viva! Dice la palabra que su rostro fue desfigurado. También tenemos un ejemplo más. Este no es muy conocido, pero la lealtad de Rispa. ¿Alguien ha escuchado de Rispa? Amén. No es muy popular, porque esa es la realidad. Pero dice la Biblia que cayó maldición en Israel por causa de Saúl, porque él trató de exterminar a los gabaonitas cuando los gabaonitas habían hecho un trato con Josué. Les doy un poco de contexto para que ustedes entiendan el por qué sucedió esto. Entonces, cuando se rompió ese pacto que hizo Josué, entonces cayó maldición sobre Israel. Dice que hubieron 3 años de hambruna. Entonces, David consultó a Jehová y Jehová le contestó y le dijo, ¿sabe qué? Este es el punto. Entonces David fue con los gabaonitas y les dijo, ¿qué quieren que les demos? ¿Qué quieren? ¿Dinero? ¿Cómo podemos limar asperezas? ¿Cómo podemos quitar
este problema que Saúl se generó y que ustedes nos bendigan. Como quien dice, estaban implorando el perdón. Entonces, los gabaonitas, un pedido bastante raro, ¿verdad? Les dijo, dame 7 de los descendientes de Saúl. Entonces, 2 de esos hijos eran de Rispa, concubina de Saúl. Y esta mujer dice que cuando sus hijos fueron colgados, nada más menciona a ella. A Merab, en algunas versiones dice Mical, pero ahí hay una confusión. En Merab, que era la hermana de Mical, ella perdió 5 hijos y ella no se refleja que fue a hacer el sacrificio que hizo Rispa. Entonces Rispa fue a donde los habían colgado y acampó allí y no permitió que las aves del campo ni las fieras se comieran a los cuerpos, literalmente. Pasó meses ahuyentando a las aves y a los animales, sufriendo el mal olor, mirando la descomposición de los cuerpos ahí colgados. O sea, eso fue difícil. Pero ella no quería ver cómo sus hijos eran devorados por los animales. Entonces dice la Biblia que todo lo que había hecho Rispa, el cuidado continuo de los cuerpos, y no solamente ya de sus 2 hijos, sino de los 7, dice que llegó a los oídos de David, y David ya fue y quitó los cuerpos, los enterraron con honores. Fueron a Jabes de Galaad a agarrar los cuerpos de Saúl y de Jonatán. Y en otras palabras, el sacrificio que hizo Rispa trajo honor otra vez a la familia de Saúl. Difícil, pero valió la pena. La mujer, otro ejemplo, la mujer sirofenicia. Esta es muy conocida. Ella no le importó el orgullo cuando se trata de la sanidad de su hija. Su insistencia humilde ante Jesús logró el milagro deseado. Le aseguro que muchas mamás son de orgullo frágil. Y si les dice, no, es que no tengo sanidad, no tengo la medicina para ti. Ay, ya se ofende. A ella no le dijeron eso. A ella le dijeron, no me es lícito darle el pan de los hijos a los perros. En otras palabras, le estaban diciendo un perro. Y ella no sé si tenía orgullo, no sé, se tragó el orgullo. A lo mejor ya ni eso tenía, ya había perdido todo, porque lo que deseaba nada más era la sanidad de su hija. Le dijo, Señor, sí, yo sé. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Me encanta la respuesta de Jesús, que le dice, oh mujer. Me imagino que es el asombro más grande de que Jesús les dijo, oh, miren, pueden mirar a esta mujer. Siquiera es extranjera, ella sabe claramente que no vengo a ellas, y ella tiene más fe que ustedes mismos. Porque a pesar del insulto que le estoy diciendo, ella me está diciendo, no importa que me llames perro, quiero que tú hagas el milagro por el amor que tienes. Y la Biblia dice que Jesucristo nomás le dijo, oh mujer, grande es tu fe te ha salvado, ve en paz. Es todo lo que le dijo. Y obviamente la hija de ella no estaba ahí, pero ella sabía quién era Jesús, porque se fue. Ella no dudó, ella no dijo, ¿estás seguro, Señor, que mi hija está sana? Dice que ella se fue en paz y que desde ese entonces su hija se sanó. No hay amor tan grande como el de una madre en este planeta. Es tan grande
literalmente el Señor, para que nosotros tengamos una idea de cómo es Dios para con nosotros. Él da ejemplos de que nos ama como una madre. Dios compara su amor con el de una madre para asegurarnos que Él nunca se olvidará de su pueblo. Yes, sir. Yes. Y tenemos una cita bíblica donde dice: como aquel quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Cuando su hijo viene llorando, cuando su hijo le hacen algo, cuando su hijo, no sé, tiene un fracaso de niños, literalmente. Ay, perdí en el fútbol, ay, perdí mi lápiz, perdí mi cuaderno, se me rompió mi teléfono, mi carrito. Y para ellos es perder mucho. Ellos vienen y se acurrucan con su mamá y ellos la consuelan. Y ahí sienten el alivio. Entonces Jesucristo, en este caso el Señor, le hablaba a su pueblo. Jehová le hablaba a su pueblo en ese entonces y le decía: así soy yo con ustedes. Lo único que quiero es que se acerquen a mí. Es un amor compasivo. Thank the Lord. El estándar humano más alto de compasión se encuentra en el amor de una madre, reflejando el amor divino de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Es difícil creer que una mamá va a abandonar a su hijo, una mamá normal, obviamente. A ver, tengo una tía que dice: es que en este mundo hay de todo, hijito, si no, no fuera mundo. Porque vemos cómo madres dejan a sus hijos en las puertas de los orfanatos. Pero la Biblia nos enseña que si una madre aún así se olvida de su bebé, aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. ¡Qué promesa! El Señor una y otra vez nos habla y nos extiende su mano y nos dice, literalmente nos implora de que sé que fallaste, sé que estás mal, cometiste errores, no te preocupes, aquí estoy yo, venga, arreglemos las cuentas. Y todo es color hermoso y color de rosas hasta aquí. Pero, siempre hay un pero, hay una sombra del amor materno. Alguien dijo, alguien dijo con mucha sabiduría que todo lo que tiene potencial para lo bueno, también tiene potencial para lo malo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el amor de mamá, así como tiene el potencial de cuidar, el potencial de proveer, el potencial de dar, también tiene muchas cosas que se pueden ir a los extremos. Cuando el regalo divino, en este caso del amor maternal, pierde su brújula moral, hay control, hay favoritismo y muchas veces hay idolatría. Dice la palabra de Dios que el amor no hace nada indebido, pero muchas veces hacemos muchas cosas indebidas en nombre del amor. Entonces, hay un límite delgado entre el amor protector y el amor destructivo. Por ejemplo, en el amor protector busca el bienestar de su hijo, respeta su individualidad y lo prepara para la vida con justicia y sabiduría. Sin embargo, el amor destructivo es convertido en un control o idolatría, asfixiando el crecimiento y la fractura el entorno familiar mediante la manipulación. Y vamos a ver unos ejemplos de esto también, porque en la Biblia hay de todo. También hay buenas madres y otras malas madres. Vemos el favoritismo de Rebeca. Sabemos que
literalmente, Rebeca tenía un favorito. Y mamá también tiene un favorito. A mí decían en casa que yo era el favorito. Y me ponían de ejemplo. A mí no me gustaba mucho porque te miran los demás mal. Pero, ¿quién tiene favoritos aquí? Si no digan porque se sienten. Si el favorito está aquí, digan. Si no, mejor guarden silencio. ¿Quién, hermana? ¿Quién es favorito de ustedes? Oh Dios, no vamos a entrar en detalles porque se arma. Sabemos que Jacob era favorito de Rebeca, antes que Esaú. ¿Por qué sucedieron así las cosas? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero era su favorito. Era tan su favorito, dice la Biblia, que orquestó un engaño masivo contra su esposo Isaac para asegurar la bendición de Jacob. Si Dios había prometido algo a Jacob, hubiera dejado que las cosas fluyeran por su propio causal, y Dios sabe cómo actuar, Dios sabe cómo hacer las cosas. Tal vez no era ni necesario que engañaran al pobre de Isaac. A lo mejor Dios mismo le hubiera dicho a Isaac, quiero que bendigas a Jacob y ya. No, y ya va a haber la consecuencia de este problema. Dice que su intervención basada en la mentira destruyó la paz del hogar, demostrando que el amor sin rectitud genera división. ¿Cuántos hijos se agarran rencor unos con otros porque, ay, tú eres el favorito de mamá, ay, a ti no se te puede decir nada porque te defienden? Hay problemas. Por eso le digo que el amor maternal, por llevado al extremo, también es un problema. Ahora, miren lo que generó este favoritismo, un exilio forzado. Jacob tuvo que huir de su casa, porque después de que Esaú supo que lo habían engañado, dijo, ahora sí, un día va a morir mi papá y Teo va a cargar. ¿Por qué? Porque había un favoritismo. Dice que Jacob huyó por su vida, dejando de su hogar por décadas. Pero eso no es todo. Dice que provocó en Esaú un rencor asesino. Y esto es lo más difícil. Mira hasta dónde es la consecuencia. Dice que porque esta heroína bíblica tenía un favorito, dice que Rebeca murió sin volver a ver a su hijo favorito. Era su favorito. Eso está difícil. Las consecuencias de un pecado como ese. Ahora, también hay mamás que quieren todo para sus hijos. Y es normal. Pero como volvemos a decir, si no hay rectitud moral, eso es un problema. Vemos el ejemplo en Mateo, cuando la madre de Santiago y de Juan pidió para ellos dos los tronos más altos en el reino. ¿Sí se acuerdan de esa historia, verdad? Dice que su amor se tradujo en una ambición ciega que ignoraba el costo del liderazgo espiritual, buscando el privilegio por encima del carácter. Jesús no les estaba enseñando a reinar, les estaba enseñando a servir. Y como todo buen corazón de madre, ¿quién no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos? Pero ¿qué trajo ese problema? Consecuencias. En ese momento 10 de los discípulos se resintieron. La ambición de una madre generó división inmediata entre los pares, entre los discípulos, fomentando la arrogancia y fracturando la unidad del grupo. Está bien, hay que querer las cosas buenas para nuestros hijos, pero con medida. Correcto. Tenemos que ser sabios para corregir,
para instruir a los niños principalmente. Los que ya están grandes, pues lo que recibieron. El hijo como ídolo. Este es un grave problema. En la Biblia no menciona, o yo al menos no encuentro una madre que tenga un hijo como su ídolo. Pero no está muy lejos de lo que le pasó a Elí. A Elí le dio lo mismo que sus hijos cometieran pecados y sufrió grandes consecuencias. Ahora, obviamente en la Biblia la mamá no tenía un papel muy relevante en cuanto a autoridad en el hogar, pero cuando una mamá basa toda su vida en sus hijos, pierde su identidad. Hay una falsa identidad. La paz de la madre depende totalmente del éxito de sus hijos. Y es cuando los están cuidando de más. Ahí viene una sobreprotección que impide la madurez al encubrir malas acciones y errores de nuestros hijos. Es que, amado hermano, la vida es dura. La vida es cruel. Y nuestros hijos, como son pecadores desde que nace un niño, ya tiene el virus del mal, si así lo queremos llamar. A su hijo usted no le enseña a mentir. A su hijo usted no le enseña a robar. Si usted tiene golosinas, si tiene pastelitos, si tiene cualquier cosa, ellos se lo van a comer y luego van a tratar de ocultarlo. A sus hijos usted no les enseña a pelear. Ellos pelean porque ya traen el mal, en nosotros viene el mal. Entonces, cuando nuestros hijos cometen acciones equivocadas, debemos amar como Dios nos ama. Y Dios nos ama con su misericordia cuando Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos ama con su gracia cuando Dios nos da lo que no merecemos. Pero también Dios nos ama con su justicia, que nos da lo que merecemos. Y muchas veces nuestros hijos necesitan corrección, necesitan disciplina, necesitan, como dijo el pastor, que se agarre los tobillos, o algo así va la historia. Decía un tío que les den carne seca. Ya que los cinturones de antes eran de cuero. Entonces, a los niños necesitan eso. La palabra de Dios nos enseña claramente que quién es el padre, y no solamente es papá. No le dejen toda la responsabilidad a papá. Ese hogar es dos. Los dos serán una sola carne. Entonces mamá y papá tienen la responsabilidad de educar a los niños. Y la Biblia dice que ¿qué padre es aquel que ama y no corrige a los hijos? Entonces, la sobreprotección de que, ay, mi hijito no le pase nada. ¿Cuántos hijos hay en la cárcel? Correcto. Porque mamá dijo eso. Correcto. ¿Cuántos hijos se lamentan actualmente porque nunca les pusieron un alto? ¿Cuántas madres han llorado por las consecuencias que sufre en la sociedad? Mi mamá tenía un dicho, o tiene un dicho, que nos decía a nosotros cuando nos regañaba y nos castigaba, porque nos daba, con lo que cayera a veces. Sin miedo a los derechos humanos. Esos derechos humanos no están mal, pero como vuelvo a decir, todo llevado a un extremo es un problema. Conozco a alguien que sus hijas no me puedes decir nada porque le voy a hablar a la policía. Después de la cinturoneada, ok, llámale para que... Bueno, mi mamá me decía, cuando yo estaba más pequeño, que el que en su casa no lo educan,
en la calle lo desnucan. Es una realidad. La palabra de Dios dice que la sabiduría alza su voz en las plazas. ¿Cómo va, perdón, pastor? Alza su voz en las plazas. Ay, perdón, se me fue ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, nos llama a mirar la vida de los demás. Y dice, miren, la sabiduría dice, miren lo que están viviendo otras madres, en este caso, y pongan cuidado de lo que ellos sufren, de lo que ellos pasan. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Por qué? Porque si mi hijo está fracasado, los que tienen bebés pueden mirar, ok, mi hijo está fracasando, ¿por qué? Porque su hijo no tuvo educación en casa, porque sus hijos les permiten hacer lo que quiera. Hay niños que por naturaleza son rebeldes. Y usted no me puede decir a mí, hermano, que hay niños rebeldes y hay niños que son difíciles y que no se pueden componer. A nosotros Dios nos ha puesto la prueba más grande, creo. Nosotros tenemos 2 niños, tranquilos y relajados. Y Dios nos permitió tener otros 2 que son 2 cabras. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted tiene a su bebé, usted lo va moldeando desde que es bebé. Pero cuando ya se lo dan criadito, malcriaditos, groseros, es más difícil. Amén. Y tiene usted que trabajar 2 o 3 veces más para poder corregirlo, meterlo a su carril, para que usted le enseñe cómo usted va a vivir, cuáles son las reglas, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cuáles son los premios, cuáles son las recompensas, cuáles son las disciplinas, cuáles son los castigos. Y da pesar a veces. Mi esposa es más difícil de quebrantar en esto. Porque nos ha tocado castigar a los niños. Porque les dicen que hagan cosas y no los hacen. Y yo les llego y le digo, oye, ¿te gusta vivir castigado? ¿Te gusta vivir sin ver televisión? No, pues no. Entonces, ¿por qué actúas como actúas? Y la misma pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Por qué actuamos como actuamos si Dios nos dice no actúen como actúan? Porque yo los amo tanto y como los amo tanto, los tengo que disciplinar tanto para que se corrijan mejor, para que sean mejores. Hay otro problema en las mamitas, que es la codependencia de sus hijos. Y esto lo pueden mirar algunas nueras. ¿Qué suegras tan metiches? Háblanos, Señor. La partida natural de un hijo, cuando sus hijos se casan, ay, que su hijo se enamoró de... ¿Quién mira novelas? Se enamoró de la pobre y la mamá... No, ¿cómo te vas a casar con él? Cuando sus hijos se van del hogar, ya sea porque se independizan, porque toman una profesión, porque se casaron, porque alguien, no sé, los invitó a otro país, entonces muchas madres, si se fue por su propia voluntad, caen en depresión, en un constante acoso a sus hijos, que regrésate, que vente o para atrás. Cuando se casan, parece que se casan con la suegra también. Por eso literalmente muchas veces se dice que la suegra es un problema. Se fue el internet. Entonces, amados hermanos, los hijos, literalmente, mamitas, los hijos son prestados.
Es responsabilidad de ustedes preparar a sus hijos para que se vayan. No se quiere ir con ellos, por favor. Cuando el amor maternal se desliga de la justicia, deja de ser un refugio para convertirse en una prisión. Una prisión que asfixia el crecimiento. Hay mamás que quieren que todo le digan. Quiere que ella controlar todo de sus hijos. Eso no se debe de hacer. Cuando los niños son pequeños está bien. Pero los niños tienen un carácter. Los niños ya tienen una personalidad. No los quiera convertir en usted. Su trabajo es enseñarles, en otras palabras simples, a vivir bien. Cierto. Eso es todo el trabajo que tenemos como padre. Hacer que nuestros hijos aprendan a vivir correctamente. Una consideración antes de terminar. La Biblia nos invita a amar con generosidad, pero también con la integridad necesaria. Usted no puede amar si no es íntegro. Hay que amar con integridad necesaria para que los hijos enfrenten su realidad y forjen su propio carácter ante Dios y la sociedad. No quiera resolverle la vida a sus hijos. Usted está para ayudarlos. Usted está para forzar, para darles el impulso, el aliento. Pero usted no es la responsable de criar a sus hijos y mantenerlos. Literalmente. Sus hijos llegando a los 18 años, si ellos quieren, se pueden ir. Si ellos ya tienen la edad y las leyes le dan toda la autoridad para abandonar el hogar. Si usted tiene 18 años para prepararlos, de ahí en adelante, si ellos se quedan o si usted permite que se queden, es un acuerdo, no es una obligación. Si su hijo es un delincuente, espero que no, ¿verdad? Y llegó a los 18 años, entonces usted tiene no solamente el derecho, sino la obligación de hablar con él y decirle o te compones o te vas. Porque si usted tiene otros hijos, ese le puede mal influenciar. Siempre y cuando usted haya hecho su tarea. Porque si usted no hizo su tarea y lo dejó que hiciera lo que quisiera y que llegara a la hora que quisiera desde las calles, que se juntara con quien quisiera, entonces después no se queje que actúan como actúan. Es duro, pero es la realidad. La conclusión es: el amor maternal saludable es sin duda alguna un amor que desafía, un amor que protege, un amor que sin duda alguna refleja la esencia misma del Creador. No hay amor tan grande como el de mamá. Pero amados hermanas, como nosotros no tenemos la capacidad de mirar dónde está la línea delgada del amar y el de sobreproteger, entonces muchas veces cometemos errores. ¿Qué es lo que impide muchas veces que amemos como Dios nos ordena? Por último, dice una reflexión, y quiero que se queden con esto. Toda virtud llevada al extremo se convierte en defecto. Toda virtud llevada a un extremo se convierte en un defecto. Usted puede amar mucho, mucho a sus hijos, y si usted ama demasiado, que lleve ese amor a un extremo, se convierte muchas veces en una idolatría. Usted idolatra a sus hijos. Usted no permite que sus hijos sean tocados, aunque sus hijos sean culpables. Usted no permite que sus hijos sean corregidos. Si no, pregunten a la hermana Lourdes, ¿usted sufre de eso, hermana? Hay niños que requieren atención de sus padres. Y yo sé que no lo hacen porque ustedes sean malas personas. Muchas veces no se hace porque se tiene un sentimiento y un amor más grande
que la corrección, porque la corrección duele. Me acuerdo muy bien que la abuelita de mi esposa le decía a mi esposa que no lleváramos a nuestro hijo a la clínica para que le pusieran las vacunas porque lo iban a hacer llorar. Tal vez, si usted lo mira por un lado médico, dice, oye, pues, ¿cómo así? ¿No quieres que lo vacunen? ¿No quiere que los protejan? ¿No quieren que le pongan los antivirus para las enfermedades? Pero ella lo veía como por el lado de que no quiero que llores. Quiero verte bien. No quiero que sufras. Pues muchas veces pasa eso mismo con nosotros. No queremos que nuestros hijos sufran las consecuencias de las disciplinas. Pero es necesario. Es por amor. La palabra de Dios nos dice que Dios nos castiga así como el Padre al Hijo quien quiere. Por eso es necesario, amados hermanos, que pongamos mucha atención cómo estamos criando, cómo estamos amando a nuestros hijos. Porque ese amor se puede convertir en un problema para ellos. El verdadero amor es aquel que sabe guiar hacia la verdad. Eso es amar. Amar no es dar todo. Amar es saber guiar, saber instruir, saber decirte, te amo con todo mi corazón, pero también es necesario que tú sepas que no puedes hacer esto porque te hace daño. ¿Usted le daría un cuchillo para que juegue con su hijo? ¿Por qué? Si el niño lo quiere, lo mira bonito, lo agrada. Bueno, muchas veces hacemos eso con nuestros hijos, pero no son cosas físicas, son cosas emocionales. Muchas cosas que vemos agradable y son destructivas para ellos mismos. Así que, amados hermanas, en este hermoso día, en este día que hoy celebran, quiero desearles con todo el corazón feliz Día de las Madres. Espero, amadas hermanas, que estas palabras muchas veces pueden ser duras de escuchar, pero realmente lo digo con amor. Es necesario muchas veces que nosotros aprendamos límites para saber entregar nuestro amor y cariño. Y me refiero a las madres principalmente porque ellas son más frágiles en este sentido. Mamá es mucho más cariñosa, mucho más tolerante. Nosotros somos bien, dicen en mi tierra, bien pan sin sal. O sea, bien insípidos, bien simplones. O sea, viene mi hijo y, hola papá, hola, ¿qué tal? Y ya. Y mamá, ay, mi hijito, vente, qué besos y abrazos y lo apapachan y esto y el otro. ¿Por qué? Porque Dios les dejó eso. Ustedes tienen ese privilegio de ser así. Nosotros no. Mamá sufre cuando los hijos sufren. Personalmente no sufro cuando ellos sufren. Se enfermó, pobre, dale algo. Dale una sopita. Hay que llevarlo al doctor, sí está bien. Pero mamá sufren. Ellos se compadecen más del dolor de sus hijos que nosotros. Y no es que seamos malos, es que Dios no nos creó así. Dios le dio a la mujer esa sensibilidad para que ellas actúen como actúan porque es necesario. Imagínense que los dos fuéramos iguales. Pobres hijos, ¿dónde estuvieran? Si no tuvieran ese equilibrio, ¿dónde estuviéramos nosotros? Si a veces mamá es difícil también, y papá es difícil y se la ven difíciles, que los niños sufren traumas y esto y el otro. Entonces, Dios creó a la mujer con esa capacidad de ser emocional porque es necesario para el hogar. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amadas hermanas. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración agradeciendo al Señor principalmente por este maravilloso día, porque Él le siga brindando cada día de su vida dicha y felicidad. Amado Dios, te doy gracias.